Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Otra vez tenemos, Señor, la oportunidad de estar, amado Señor, en este lugar, recordando, Señor, la victoria de Cristo, la victoria sobre la muerte, Señor. Recordando su resurrección, Señor. La victoria sobre el pecado, Señor, y el enemigo, Señor. Recordando, Padre Santo, que fuimos adoptados por su sangre, Señor. Y que ahora, Señor, somos llamados tus hijos, tu pueblo, Señor. Y es grato para nosotros recordar, Señor, que es por Cristo, Señor, y no por nosotros. Gracias porque esta mañana nos recordabas, Señor, la importancia de la doctrina de la resurrección. Como en ocasiones, Señor, olvidamos. Y eso, Señor, nos afecta en nuestro caminar. Ponemos nuestros ojos aquí, Señor, en lo temporal. Olvidamos lo eterno, Señor. Los sufrimientos, amado Señor, se vuelven sin sentido cuando olvidamos su propósito divino, Señor. Pero, mi Señor, estamos hoy delante de ti bendecidos porque nos estás dando, Señor, la guianza otra vez. Nuevamente, Señor, nos recuerdas el camino en que debemos andar. Nos das de tu palabra que es perfecta y santa y es suficiente para nuestra santificación por tu Espíritu, Señor, operando en ella. Te rogamos, Padre, por los hermanos en la fe, en todos los lugares en el mundo, sobre todo en aquellos en donde hay más hostilidad. Te pedimos para que ellos se mantengan firmes, Señor, que se mantengan alertas a tu voz, que se mantengan fieles, Señor, y aún usando sus tribulaciones, amado Señor, para la expansión del reino. Hoy también capacita a tus santos aquí, Señor, para el mismo propósito, Señor. Para el propósito, Señor, por el cual estamos aquí. Porque así como tú enviaste al Hijo, el Hijo nos ha enviado, Señor. Y estamos aquí para la gloria de tu nombre y la expansión de tu reino. Así que, Señor, ayúdanos a todos. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a poner nuestra atención en la palabra. Nuestro hermano Jaime, hermanos, nos estaba leyendo la porción que nos compete estudiar este día. Leía una porción grande porque quisiera, hermanos, que recordáramos el contexto. Creo que esta es una excelente enseñanza, es decir, la del Evangelio aquí, para que todos pongamos atención. Así que podemos poner, hermanos, nuestro empeño en ayudar al vecino de silla, a los pequeñitos, a los que son un poquito más grandes, los jóvenes, porque, hermanos, esto será experimentado por todos nosotros, sin excepción, de diferentes formas, en diferentes niveles o proporciones, hermanos, pero sin duda lo padeceremos. No todos, hermanos, padeceremos como los santos antiguos, la hoguera y la crucifixión y la lapidación, pero sin duda vamos a padecer de una u otra forma, hermanos, en este mundo. El texto en el que quiero que nos enfoquemos es en el versículo 22. Es Mateo capítulo 10, versículo 22. Si pueden tener ahí sus Biblias, hermanos, o sus notas, pueden ir haciendo ahí, hermanos, señal de las porciones tan importantes que sin duda el Señor quiere que notemos. Para nuestro bien, hermanos, para nuestra edificación y también como advertencia. Estoy seguro, hermanos, que hoy probablemente si eres una tierra fértil y pone atención, entenderás el porqué. Porqué de algunas cosas que de pronto han sucedido en tu peregrinar. Hemos escuchado muchas veces: antes de que fuera cristiano no me pasaba todo lo que me pasa hoy. Y esto tiene, hermanos, un porqué y un propósito también. Y es una bendición, hermanos, leerlo de parte del Señor. Dice el versículo 22, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, encontramos, hermanos, una realidad absoluta en este texto. Es una realidad, hermanos, que la iglesia a lo largo de los siglos ha enfrentado, y es una verdad que también sostiene todo, hermanos, cuando todo se cae, cuando de pronto las cosas no están bien. La voz del Señor Jesucristo de pronto aquí, hermanos, nos dice que está preparando discípulos para que estén firmes. No discípulos superficiales, hermanos, sino hombres y mujeres firmes que están arraigados a la verdad, dispuestos aún a padecer por Él. Si ustedes recuerdan, hermanos, el costo del discipulado, bien narrado en el Evangelio de Lucas, el Señor dice que cuando nosotros vamos a servir, nos sentemos como aquel que va a construir una torre. Se sienta
y saca los costos. También como aquel rey que va a enfrentar una batalla con un ejército muy grande y dice, se sienta y mide más o menos, hermanos, cómo será la guerra, para que en ese proceso no vaya a detenerse, no vaya a caer. Es el costo del discipulado en donde nosotros nos detenemos, y es un costo que hoy no se paga, no se sufre. Muchas veces, hermanos, podemos notar que las personas caen en la tentación de enfrentar pruebas y detenerse, como si fuera algo extraño, algo que no debería de suceder. Pero hermanos, esta voz del Señor permanece para siempre y está capacitando justamente a la iglesia, hermanos, para que la iglesia permanezca arraigada en la verdad, dispuestos a padecer por Cristo. Y este pasaje, hermanos, no es como una nota liviana de discipulado, es la esencia del discipulado. Cristo, hermanos, no está adornando la realidad, sino lo que está haciendo es revelar la realidad. Él no está ocultando el costo, hermanos, como hoy en día, ¿verdad? Ocultar la verdad, porque no sea que algunos de pronto vayan a sentirse mal y se vayan a ir. Sino Él está exponiendo esto, hermanos. Él no tiene temor de hablar la realidad. Él es la verdad misma. Él no va a suavizar el mensaje ni tampoco el camino. Y Él lo define con mucha claridad. Habrá oposición, habrá rechazo, habrá dolor, pero, hermanos, sobre todo habrá gloria. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y la iglesia, hermanos, necesita recuperar esta visión. Porque, hermanos, no somos llamados a evitar como los problemas. No somos llamados a evitar los conflictos con el mundo. No somos llamados, hermanos, a tal vez acobardarnos, sino estamos llamados a permanecer fieles a Cristo. Por medio de Él, estar fieles a Él, hermanos. Y el Evangelio, si se dan cuenta, no nos promete aceptación del mundo o aceptación universal. El Evangelio promete algo, hermanos, aparte de la salvación que tú y yo conocemos, promete fidelidad de Cristo en todo el tiempo. Eso es lo que promete el Evangelio. Pienso que si estás aquí de tiempo atrás o de pronto si has buscado la verdad por gracia de Dios, sabes diferenciar entre el Evangelio de la prosperidad y el Evangelio bíblico. El Evangelio de la prosperidad te promete siempre estar bien y eso, hermanos, tiene caducidad porque todas las personas que están buscando de Cristo llegan a un punto en donde se dan cuenta que no todo va bien. Enfrentan toda clase de problemas, entonces eso no encaja en sus mentes. Empiezan a buscar la verdad o a apartarse porque sienten que han sido defraudados por Dios. O si no, buscan la verdad y se encuentran con este tipo de escrituras. Y el texto, hermanos, si ustedes ponen su atención en el versículo 22, dice, serán aborrecidos. Es un hecho, hermanos. Serán aborrecidos y esa es como la raíz del rechazo espiritual. Serán aborrecidos y el aborrecimiento, hermanos, es algo que ha sucedido a lo largo de todos los siglos por parte de aquellos que no aman a Cristo. Aborrecimiento no siempre es odio, aunque algunas otras traducciones o porciones del Evangelio dice serán odiados de todas las gentes. Aborrecimiento es como poco amados. Y esto es interesante porque aquí incluye todos. Algunos están esperando, hermanos, morir como un mártir para decir, esta palabra se llevó a cabo, pero no, hermanos. Hay muchos tipos de aborrecimiento. Cosas que suceden porque estamos en Cristo, porque Él nos llamó por su gracia. Y justamente, hermanos, esta es la manifestación en la Escritura. Escucha bien, la manifestación, porque aunque aún algunos de ustedes no padezcan por Cristo, van a padecer. Es un hecho, hermanos. Y esto nos dice que hay una profunda enemistad con Dios, con el Dios verdadero, no con el Dios falso. El Dios verdadero, el mundo aborrece al Dios verdadero. Si van a sus Biblias en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 19 al 20, justamente dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Si tú como creyente estás caminando un poco en tinieblas o estás tal vez manifestando a los demás tinieblas, ellos no tienen problema contigo. Pero si tú como creyente estás yendo a Cristo en arrepentimiento y fe, caminando en luz, seguramente los hombres no hablarán bien de ti. Si vas a Romanos capítulo 8, versículo 7, se nos recuerda que la mente carnal tiene enemistad contra Dios. Si tú eres de Cristo, eres el cuerpo de Cristo, los hombres carnales sin el Espíritu de Dios van a estar enemistados contigo. Si tú vas al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 19, dice en su contexto que el mundo nos aborrece
porque no somos el mundo. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. De hecho, es una excelente prueba de nuestra fe cuando el mundo nos ama demasiado. Por otro lado, también debo recordar que el mundo no debe odiarme por mi pecado, porque, hermanos y hermanas, a veces somos muy pecadores y el mundo lo sabe. Y nos odian por nuestro pecado, porque no soy cordial, no soy amable, no soy servicial, guardo ira, tengo amargura. La gente me ve y ellos probablemente me aborrecen por mi actitud. Estamos llamados a ser gentiles con todos, hermanos, amables con todos, serviciales con todos, sobre todo cuando ellos saben que soy cristiano. Así que el creyente, hermanos, si se dan cuenta en esta porción, no es rechazado principalmente por lo que hace, ¿no?, sino por lo que es en Cristo. El creyente, hermanos, que empieza a ser aborrecido es porque manifiesta a Cristo. La gente comienza a notar a Cristo en su vida. Es algo que no es común, no es normal. No todos los creyentes, no todos los cristianos son aborrecidos porque están tal vez en un proceso, hermanos, en donde Cristo está operando en ellos por medio de la palabra. Ellos mortifican su carne y día con día van mostrando más a Cristo. El mundo los va viendo de una forma distinta. La luz, hermanos, expone la verdad de quiénes son y empieza a confrontar al mundo. La santidad en él comienza a incomodar al mundo. Es un hecho y una realidad. Así que la vida, hermanos, del creyente cuando es transformada es un testimonio vivo contra el mundo. Es un testimonio vivo del poder de Dios. Esto va en contra del sistema y los valores del mundo. El creyente arraigado a la palabra piensa diferente al mundo, es diferente al mundo, actúa diferente al mundo, busca cosas que el mundo no busca, hace cosas que el mundo no hace. Por eso, hermanos, cuando el creyente es aborrecido por causa de Cristo, no debe interpretarlo como fracaso, sino como evidencia de su unión con Él. Ese es un trabajo que tú y yo tenemos. Creo que todos nosotros hemos sido tentados por el diablo cuando padecemos algo que sale de nuestro control o de nuestra mente. Dudamos, ¿estaremos bien? ¿Estaremos actuando de la forma correcta? ¿Habremos hecho lo propio? ¿Qué pasa? ¿Dios nos estará castigando? Porque si hay una doctrina difícil de abrazar, es la doctrina del sufrimiento. Te mencionaba en el sermón Filipenses capítulo 4 sobre el libro que tienen que leer, hermanos. Es un libro gratuito, listo para que lo descarguen. Se llama La Iglesia Triunfante. Y los autores, que es el pastor Richard Gumbrand y un poco del pastor John Piper, dicen que la iglesia, el cristiano que triunfa o que vence, es el cristiano que está preparado para el sufrimiento. De cualquier tipo, hermanos. Y mira cómo podemos decir de cualquier tipo, porque el texto dice de todos. ¿Te das cuenta? Verso 22, si quieres leerlo ahí. De todos. ¿A qué quiere decir esto, hermanos? Por un lado debemos tener cuidado, porque se refiere, hermanos, a la amplitud del problema. ¿Ok? De todos. ¿Quiénes? Todos, hermanos. Por otro lado, también debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque no siempre nos sucederá que toda la gente a nuestro alrededor nos odie y nos aborrezca. Bendito sea Dios, que siempre hay personas de mucha bendición en nuestra vida, que están procurando un bien. Esto se refiere a la amplitud. Es un conflicto serio, hermanos. Si tú te comportas como un creyente sólido, el mundo tiene conflicto contigo. El mundo tiene conflicto contigo y Cristo no tiene temor en decirnos todo. Algunos han dicho, claro, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces venimos a la congregación, no quiero hablar con nadie, soy maldito si confío y estoy así. No, hermano, no te confundas, porque somos un cuerpo unido, estamos para ayudarnos, bendecirnos, servirnos, amarnos, pero aún podemos tener cuidado porque, ¿qué creen? Podría haber un Judas sentado entre nosotros. Han habido, hermanos, sin duda. Pero eso no me lleva a mí a vivir con temor de no confiar en ti. Porque si tú recuerdas el ejemplo de Cristo, tuvo a Judas sabiendo que Judas lo traicionaría, pero lo invitó a cenar y estuvo con ellos. No lo corrió antes. Pero el Señor habla de un contexto, hermanos, terrible. Un conflicto verdadero. Todos, hermanos, Él está ampliando esta idea para que no quede duda de que solamente aquellos que odian, hermanos, de forma expuesta a la iglesia, ¿no? El Islam
o los judíos radicales de ese tiempo que querían lapidar a todo aquel que creyera en Cristo, o los romanos de tiempo posterior que si no confesabas a César como Dios te mataban. No, hermanos. Pienso que también saben qué es lo que hace el Señor, hermanos, destruir cualquier ilusión que tenemos de refugio humano. No debemos esperarlo, hermanos. Mira, muchas veces somos heridos en la iglesia porque la iglesia no me da o no me abraza como yo hubiera querido que me abrazara. He escuchado una y otra vez de débiles, inmaduros en la fe. Yo no voy a la iglesia porque fui y nadie me preguntó cómo estaba. ¿Tú preguntaste cómo estaban? Fui a la iglesia y nadie me saludó. ¿Tú saludaste a todos? Fui a la iglesia y nadie me dio un abrazo y yo estaba triste. Mi rostro decía que estaba triste. ¿Y tú pusiste ojos para ver a los demás tristes y abrazarlos? Es pecaminoso. Pero a su vez también, hermanos, no podemos nosotros esperar ser siempre amados a la misma forma en cómo Cristo nos amó. En ocasiones Dios va a permitir nuestra soledad para hacernos ir a Cristo y depender solamente de Él. Pero hermanos, cuando el texto dice todos, también debo tener mucho cuidado porque cualquiera puede llegar a hacerlo, mas no todos me lo van a hacer. Cualquiera puede llegar, hermanos, a aborrecerme y a odiarme. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque siempre, como decía antes, hay hermanos muy hermosos que nos van a acompañar y que vamos a poder ser bendecidos por ellos. Pero también te animo a que tú trates de ser ese hermano o esa hermana que siempre está en un momento de conflicto con alguien. No solamente esperar recibir, sino tú ser ese hermano que siempre va a estar con alguien que está sufriendo a causa de Cristo. Podría ser tú el que traiciona, el que odia, o podría ser tú aquel que hace el bien. Y tenemos que poner mucha atención. Hermano, dentro de este aborrecimiento, podríamos olvidar que no quiero avanzar sin antes decir esto. Hermanos, probablemente de inmediato, a causa de nuestro pecado, nos ponemos nosotros, hermanos, como la víctima aborrecida por todos. Pero ¿cuántas veces en algo pequeño no somos aquellos que están causándole tormento a alguien? Pensaba en alguien, hermanos, que tal vez está pasando por un tiempo difícil de prueba, de incertidumbre, y que nosotros podemos ser los que lo oprimen un poquito más, que no lo apoyan, que no me siento preguntar cómo ayudo, cómo oro por ti, qué hago, sino al contrario, cargo, peso, le doy la espalda, no lo abrazo. Si te das cuenta, muy fácilmente podríamos convertirnos en estos de los que el Señor habla a todos para aborrecer a algún hermano. Y yo antes de avanzar quería pedirles que se examinen si tu vida es de un apoyo para tu hermano, que él sienta amor o es aquel que está sintiéndose aborrecido por ti. Poco amado es la mejor interpretación. Tal vez no odiado, pero poco amado. Debemos ser nosotros de bendición para los santos en momentos de dificultad, de tribulación. Siempre, hermanos, buscar la forma en cómo edificar, cómo bendecir, cómo ayudar. No solamente juzgar, señalar, enemistarme, darle espalda. Eso no es de Cristo. Sin darme cuenta puedo estar siendo ofensivo y de peso para ellos. Examinemos nuestro corazón. Porque el texto más bien, hermanos, está señalando a ese tipo de cosas que simplemente van en contra de la vida del cristiano porque Cristo está ahí. Y podríamos olvidar que nosotros podríamos ser de esos que están aborreciendo la obra que Cristo está haciendo en algún hermano. Pero también, hermanos, entendemos, ¿quién puede aborrecernos o quiénes son todos? Los gobiernos. Los gobiernos pueden volverse hostiles, como en los tiempos de Nerón, pero también, sencillamente, los gobiernos pueden ir en contra de lo establecido por Dios. Ten mucho cuidado. No ames lo que ellos aman cuando están en contra de Dios. También dentro de este grupo están los religiosos, los que han perseguido y herido terriblemente a la iglesia, como la Inquisición romana. Algunos dicen, fue tiempo pasado. Bueno, es que no estás leyendo, hermano. No estás documentado de lo que está haciendo mucho del catolicismo romano en lugares aún en México, sacando de sus tierras a hermanos, corriéndolos, ofendiéndolos, persiguiéndolos, destruyendo sus casas. O el Islam radical, hermanos, en Medio Oriente. No es un cuento, no es una broma, no es una exageración. Hermanos, hoy mismo están sufriendo a manos de los radicales islámicos, matando creyentes, hermanos. El hinduismo también mata gente y muchas otras religiones. ¿Quién más es un enemigo así? La cultura
la cultura que rechaza la verdad. Persiguen a la iglesia como lo podemos ver hoy. Podemos ver que si sales a hablar el mensaje del evangelio, que es de rescate, la gente te odia. Se burlan de Cristo. ¿Has visto marchas de aquellas personas que están en sus perversiones, que se disfrazan de un Cristo homosexual y esas cosas? ¿Por qué Cristo? ¿Qué tienen? ¿Por qué no de Buda? ¿Por qué no se visten de Gandhi? ¿Por qué de Cristo? Porque es un ataque directamente a Cristo y a su cuerpo, hermanos. No es casualidad. Odian al libertador, odian a Cristo el Señor. Pero ¿saben también, hermanos, en dónde se manifiesta el aborrecimiento? Dentro de las congregaciones. Tal vez algunos pensábamos que amaban a Cristo, que te amaban, pero estas mismas personas terminan hiriéndote terriblemente, causándote mucho dolor. Y lo más doloroso, hermanos, obviamente viene de ahí, de los más cercanos. Pienso que cuando Cristo está enseñando de que serán aborrecidos por causa de todos, tal vez los discípulos ya saben, hermanos, acerca de Roma, de los judíos, pero tal vez el Señor los prepara para lo más doloroso, los cercanos, la misma iglesia, hermanos, el mismo Judas, compañero de milicia durante 3 años, otros cercanos que se fueron, hermanos, que se escandalizaron, personas que a lo largo de sus vidas traicionaron. El apóstol Pablo, sin problema aludir, habla de algunos que han hecho eso. Habla de algunos personajes, hermanos, que han sido muy dañinos a su vida cristiana y los denuncia, herido por los cercanos. Y esto creo que es lo más doloroso. Pienso que esto puede ser aquello usado por el diablo para detenernos, para no continuar. Por eso necesitamos leer esta porción. Podría ser la familia. La familia puede ser parte de esto, hermanos. Dice la Escritura en el versículo 21, si tú te vas un texto atrás, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Tú tienes esto en mente? ¿Crees que esto pueda pasar? ¿O eres de una, tal vez, interpretación preterista, ¿no? Es aquellos que dicen, esto ya se cumplió en el año 70 y por ahí, esto ya sucedió una vez. No sucede. No, hermanos. Hay historias terribles de esto. Hermanos entregando hermanos, el padre al hijo, los hijos contra los padres, hasta la muerte. Probablemente no nos suceda a nosotros, pero sí en algún tipo, hermanos, este tipo de padecimiento. De alguna forma, un padre que ya no habla a su hijo porque es creyente, o la madre que lo aborrece, o un hijo que no visita a sus padres porque se han convertido a Cristo. Esto pasa, hermanos. Dice el versículo 36 del capítulo 10 también, los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Si habla de la familia, que es el vínculo más cercano e importante que tenemos, sucede en la iglesia, mis amados hermanos. No debemos extrañarnos, ¿no? Cuando de pronto esas cosas vienen a visitarnos. Qué raro, y eran cristianos. Qué raro que no leas tu Biblia y la creas. Escudriña la palabra, es algo así. Pero cuídate que no seas tú de esos. Cuídate que no seas de esos. Hermanos, esto es muy solemne. El Evangelio no solamente confronta al mundo, hermanos, también dice que divide los afectos más profundos cuando estos se oponen a Cristo. El Señor dice, no he venido a traer paz solamente, sino he venido a traer espada. Eso es una idea que no encaja en la mente. Muchos llegan al cristianismo y dicen, qué extraño que entre ellos haya un problema. Qué extraño que haya una división. Qué extraño que fulano y sutano de pronto están en el mundo. Insisto, qué extraño que no hayas visto esas advertencias en la Biblia. Más bien encárgate de tú no ser ese o esa. Aférrate al Señor y recuerda que habrá oposición. Pero en el camino, hermanos, a las persecuciones más grandes como las que vemos aquí, siempre nos vamos a encontrar con estas cosas. Y es donde muchos tropiezan. No sé si tú tal vez te fuiste de una congregación porque hubo un problema en la congregación. Tal vez de no un pecado, tal vez algún hermano te hizo algo. ¿Por qué te extrañas si está escrito? Tal vez no fueron persecuciones públicas, sino fueron heridas privadas, aquellas que te dolieron. Y que de pronto no comprendes por qué. Porque es mi mejor amigo. El salmista dice, aquel que comía conmigo, mi amigo. El Señor mismo tenía a Judas a un lado y le dio de comer de su plato y le traiciona. ¿Por qué sorprendernos, hermanos? ¿Cómo alguien tan cercano pudo haberme hecho esto? Sí, es bíblico, hermanos. Y no podemos sorprendernos. El Señor dijo justamente que hablaba esto
para que cuando nos suceda nosotros no nos sorprendamos, sino que confiemos a su palabra. Y algo, hermanos, que debe ser muy claro para nosotros es que aunque los ofensores, hermanos, no digan abiertamente que se levantan contra Cristo, es justamente lo que están haciendo. Si tú lees el texto, dice, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Mira, hermano, cuando estos cercanos de pronto se levantan, o los lejanos que están en contra del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo, y van en contra de ti por ser un creyente aún en proceso de santificación, es contra Cristo. El ataque es contra Cristo. Y cuando son gente, miren hermanos, cuando pasa algo dentro de las congregaciones, de algo así, ninguno que estuvo expuesto en la congregación, que ataca a la congregación, dirá, estoy en contra de Cristo. Pero olvidó algo. La iglesia es el cuerpo ¿de quién? Sencillo. Y podemos discernir que si una persona, 2 personas, 3 personas que dicen ser creyentes están golpeando al cuerpo de Cristo, ¿sabes a quién están golpeando? A Cristo. Pero si tú le preguntas, ¿estás golpeando a Cristo? ¿Sabes qué te dirán? Nunca. Separan a Cristo de la iglesia. Es imposible. Cristo no se separa de la iglesia, hermanos. Es Cristo con su iglesia y la iglesia con Cristo. Es ahí donde podemos discernir quiénes son los que se oponen. Hermanos, por eso el texto dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Encarguémonos que sea por causa de su nombre y no por causa de nuestro pecado. Y el motivo en ocasiones va a ser, hermanos, muy oculto, pero debemos de pedir ayuda al Señor para 2 cosas. Discernir quiénes son estos que están causando daño y cómo lo causan, hermano. Si es un odio en contra del cuerpo de Cristo, tener mucho cuidado. Si acaso están desviados por algún pecado que están cometiendo en contra de alguien, tratar de ayudarles. Puede que caigan en algún tipo de condición que no puedan ver bien y están sufriendo. Podemos ayudarles. Y nosotros cuidarnos, hermanos, de que no ofendamos a los demás para que después digamos, estoy sufriendo por causa de Cristo cuando estoy sufriendo a causa de mi pecado. El texto es muy específico. Por causa de mi nombre. ¿Qué representa esto, hermanos? El nombre representa su persona, su obra, su autoridad, su verdad y su iglesia. Su iglesia es su cuerpo. Así que cuando el fuego se levanta en contra de la iglesia, se levantan en contra de Cristo y tenemos que descansar en eso, hermanos. Todos ustedes deben madurar a ese nivel. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estamos padeciendo por causa de Cristo. De hecho, es un regalo. Filipenses 1:29, si recuerdan, dice que se nos ha concedido creer y padecer por causa de Cristo. Tú te gozas porque se te concedió creer por gracia, ¿verdad? Pero hermano, ¿te gozas igual cuando padeces por Cristo? Viene de él mismo. El apóstol Pedro escribe a una iglesia perseguida y sufriente en su primera epístola, capítulo 4. Bienaventurados, muy felices si son vituperados por el nombre de Cristo. Muy feliz, muy feliz. Tal vez puedes conducir, hermano, tu vituperio a Cristo. Por ejemplo, esto hablando de que puede ser dentro del hogar, por la familia. Sufre por Cristo cuando alguien te ataca dentro de tu familia. Si eres una esposa ofendida o un esposo ofendido, o un hijo o un padre, llévalo a Cristo. Bendice al que te maldice, ama al que te odia, sirve al que no te sirve, y de esa forma sea bienaventurado. Condúcelo a Cristo. Porque no es que salgas a predicar y te golpeen, sino aún dentro de casa tú puedes dirigir este problema o este pecado que están tal vez haciéndote a Cristo. Y que valga la pena y que seas bienaventurado. Así que, hermanos, quisiera que dejáramos bien claro esta porción. Por eso me enfoco en el verso 22. Sufrir por Cristo no es señal de ser abandonados. No, sino es identificarnos con nuestro Señor. No es señal. No es de extrañarse. Recuerden que la misma palabra dice, algunos aún tal vez inmaduros, esta pregunta una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos identificándonos con Cristo. Si nos preguntamos por qué el sufrimiento a alguien, nos preguntaremos por qué el sufrimiento al santo y perfecto a Cristo. Si nunca hizo nada malo, siempre bendijo, siempre ayudó, sanó enfermos, libertó endemoniados, levantó muertos, dio de comer, acompañó. Es hermoso Cristo. ¿Por qué lo matan? Pero nosotros no tendríamos por qué sorprendernos. Pero esto es tan importante, hermanos, porque en medida limitada, aquello que se le hizo a Cristo
se va a hacer a nosotros también. Desprecio, rechazo, abandono, traición. Muchos son los hermanos que tal vez no esperaban el sufrimiento, hermanos, pero cuando vino el sufrimiento a ellos por causa de la verdad, lo recibieron como un privilegio. He mencionado, hermanos, algunos hermanos mártires no lejanos. Pienso que cuando hablamos de mártires, tal vez la mayoría piensan en mártires muy lejanos, como si el cristianismo, hermanos, fue antes y hoy no, como si eso no nos compete. No, es que la cultura está tan terrible y hay tanta contaminación y tantos anzuelos que han dado al blanco en nuestro corazón que nos tienen atrapados a este sistema que olvidamos eso. Pero ha habido hermanos que corren a la estaca y tú sabes, adulto, ¿qué hacían con la estaca? Iban a besarla, a decir gracias porque es la puerta a ir a Cristo. O algunos que decían, permítame, ¿me puedes desatar para correr a la hoguera e ir bailando como David hacia mi muerte para ver a mi Salvador? ¡Qué tremendo, hermanos! Viendo lo eterno y abrazando el conflicto y el sufrimiento por Cristo. No como muchos de nosotros hoy que nos rompemos porque alguien no me saluda, o porque alguien no me dio un abrazo, o porque alguien no hizo algo para mí. ¡Qué terrible, hermanos! La iglesia, hermanos, ha padecido por Cristo como todos los miembros del cuerpo de Cristo tendrán que padecer de una u otra forma. No en la misma intensidad de Cristo, pero sin duda va a pasar de forma diferente. Miren, hermanos, es como un eco continuo. La historia no contradice justamente la verdad que tenemos en el texto. Pensemos en algunos. Esteban, apedreado por predicar a Cristo. Jacobo, muerto a espada por orden de Herodes. Pedro, crucificado por predicar el Evangelio. Pablo, decapitado por Cristo. Ignacio de Antioquía, entregado a los leones por no negar a Cristo. Policarpo, quemado vivo, hermanos, por rehusarse a negar a Cristo. Justino, mártir, decapitado por defender la fe cristiana. Perpetua y Felicitas, asesinadas por bestias en el Coliseo Romano. John Hus, quemado por predicar contra las corrupciones religiosas. William Tyndale, traicionado por su mejor amigo y ejecutado por traducir la Biblia. Nicolás Ridley, quemado por rechazar las doctrinas falsas. Jim Elliot, asesinado mientras evangelizaba en Ecuador a los Aucas. Nat Sain, también muerto al llevar el evangelio en tribus no alcanzadas, hermanos. David Livingstone, consumido por servir a Cristo en África. Consumido, ¿ok? Consumido en 5 años por servir a Cristo en África. John y Betty Stamm, asesinados por comunistas en China. Dietrich Bonhoeffer, ahorcado por manifestarse fiel a Cristo frente al nazismo. Steins, quemado vivo junto a sus hijos por servir a leprosos en la India. Una familia, hermanos, que nunca se conoció su apellido, su identidad, pero se marcó en la historia como anónimos, misioneros en Libia, asesinados lentamente por proclamar a Cristo. Richard y Sabina Gumbrand por defender la causa del Evangelio de Cristo. Los cristianos egipcios coptos decapitados por negarse a negar a Cristo. Robert Jermain Thomas, muerto por llevar Biblias a Corea. Tenemos tantos testimonios, hermanos. Cientos y cientos a lo largo de los siglos. Creyentes que han sido despreciados, perseguidos, marginados. Y sin embargo, hermanos, la iglesia no ha sido destruida ni lo será. Continúa. Ha sido purificada, ha avanzado y va a avanzar hasta que Cristo venga. El asunto es, hermanos, que muchos se detienen justamente cuando enfrentan sufrimientos. Por eso el texto, si tú lees, lo que termina diciendo es, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es, hermanos, mi obra la que me lleva a salvación, sino es la prueba de mi fe que confirma mi salvación. La fe debe ser probada como el oro. Pero todo esto no está enseñando, hermanos, que el creyente no va a tener que padecer, sino el creyente va a padecer. Y ojo, hay una tonalidad distinta en los padecimientos cotidianos. Hermanos, algunos de nosotros vamos a padecer como el mundo padece. Igual, cosas que al mundo le pasan, enfermedades, situación económica. Pero el creyente debe guiar sus padecimientos a Cristo. Cualquier padecimiento que enfrente debe guiarlo hacia Cristo. Es decir, que valga la pena, que sea para el avance del reino. El pastor John Piper decía, aún usa tu cáncer terminal para la gloria de Cristo. Habla en el hospital, predícale a un médico, confía que el Dios soberano te puso ahí con un propósito. Persevera hasta el fin. Esta es la evidencia de una fe viva, hermanos. Algunos han interpretado este texto justamente para decir, si tú no perseveras es porque no ganaste tu salvación. No, hermanos, no.
sino que aquellos que en realidad creen en las promesas de Cristo se aferran hasta el fin, en medio de una lucha muy tremenda. La perseverancia, hermanos, no es un acto aislado, sino es un estilo de vida sostenido por la gracia. Y es algo que creo que debemos recordar, porque son tantas las luchas que enfrentamos, ligeras, irregulares, que de pronto el ánimo decae. He estado un poco frío, hermano, he estado un poco, tal vez tibio, no tengo tanto ánimo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por exceso de gozo? No, hermano, por exceso de pruebas. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Muchas de las luchas que enfrentamos hoy, hermanos, justamente son por eso, por personas que amamos que nos hacen daño, o que dañamos, o que hay guerra, desinterés del cristianismo, no sé, hermano. Persevera hasta el fin. Persevera, hermano. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice que participamos de Cristo si retenemos firme nuestra profesión. Firme. El creyente persevera porque Dios lo está guardando, y el creyente persevera en medio de todo porque confía que su Dios lo preserva. Y la perseverancia, sin duda, habla de una lucha que nosotros llevamos a cabo, hermanos. Ser cristiano no es cosa sencilla. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, que somos guiados por el poder de Dios. No es mi fuerza, no es tu fuerza, es la fidelidad del Señor obrando en nosotros. La perseverancia es manifestación de la obra del Señor en un individuo. ¿Cómo es posible que estos cristianos estamos matándolos y están multiplicándose? Es como el hermano Alan decía, matan a uno, nacen 10, matan 10, nacen 100, matan 100, son 1000. Matan 1000, salen millones de cristianos. Por la perseverancia de uno, hermanos, es que somos salvos todos. Es maravillosa la perseverancia que está arraigada en la confianza del Señor. Y mucho más, hermanos, vemos que se provee gozo en medio del sufrimiento. Es una realidad, hermanos, sobrenatural, gozo en medio del sufrimiento. ¿Recuerdas, hermano? Es el gozo que el mundo no conoce. Es un gozo en medio de la aflicción. En Hechos 5:41, si tú abres tu Biblia, encuentras que dice que hay gozo por padecer por el nombre de Cristo. Después de ser pelados, sus espaldas expuestos ahí, sus músculos, ellos salen con gozo, no por el dolor, sino por haber sido considerados dignos de sufrir por Cristo. En Santiago capítulo 1, versículo 2, dice que hay sumo gozo en medio de las pruebas. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice la prueba de vuestra fe, ¿verdad? No solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La paciencia que está ahí, hermano, eso es un producto. Así que el gozo, obviamente, hermanos, viene no por el dolor, sino por el propósito de Dios en medio del dolor y de la prueba. Hermanos, creo que en el contexto del avance del reino que Cristo está tratando aquí, hay una de las cosas que creo que más puede causarnos dolor, y al no digerirlo con la Biblia podemos no perseverar. Y no es la enfermedad. Hermanos, Dios en su misericordia, cuando nos enfermamos, nos guía más a Él. Cuando hay pobreza, nos guía más a Él. Cuando hay alguna necesidad, voy y busco a los pastores o a los hermanos, oren por mí. Dios en su misericordia se apiada de nosotros y no nos desecha por buscarlo en un momento de necesidad. Pero si hay algo que puede debilitarte, es cuando vienen pruebas de persecución por la justicia y la verdad. Eso, divisiones o contiendas en contra de la iglesia. Hermanos, no por la persecución externa, sino por los problemas internos. Es como una granada adentro, estalla. La persecución lo que hace es empujarnos hacia adentro y amarnos y perseverar, aunque ahí en eso tenemos que enseñarnos a seguir perseverando, a cuidarnos. Pero creo que eso no nos sorprende tanto como las cosas que pasan dentro de una familia, dentro de un matrimonio o dentro de una congregación. Y debemos de seguir firmes, hermanos. ¿Cómo es posible? Tal vez nos preguntamos que mi padre me odie por ser cristiano, mi madre me odie por ser cristiano. Eso es algo por lo que algunos de nosotros pasamos en algún tiempo. Que te convertiste a Cristo por gracia de Dios y ahora tu padre te veía mal o tu madre te veía mal. Tal vez en la cultura nuestra, hermanos, hay un apego a la familia que llega hasta la idolatría.
¿no? En ocasiones las familias tienen un vínculo más unido que el vínculo que tienen a la iglesia de Cristo, por ejemplo. Es algo que es un problema en México, hermanos. Idolatría a la familia, ¿no? Sobre exceso, no lo que debe de ser. Y hay historias así tan tremendas. Por ejemplo, yo investigaba de algunas historias. La historia es real, hermanos, de una hermana en España. Hace poco tiempo, hace no más de 15 años, hija de unos religiosos españoles, no muy diferentes a los religiosos de aquí en algunos lugares, muy comprometidos con la fe romanista, hermanos. Ella escucha el evangelio en su universidad por un misionero, en una universidad católica, pero un hermano fiel fue y predicó el evangelio en un salón. Y su padre ahí en España, hermanos, al saber que ella fue convertida y después bautizada, le dijo: vete de mi casa, te aborrezco. Antes prostituta que protestante. Su propio padre. Esta hermana, hermanos, se fue de su casa, fue fortalecida por el cuerpo de Cristo, pero sobre todo tomó fortaleza en las palabras del Señor. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y ella aceptó el costo. Cristo era mayor que su padre, hermanos. Cristo era mayor que su padre. Imagínate, tu padre, joven hermana, diciéndote: te prefiero prostituta que protestante. Otro hermano en Colombia, hermanos, sufrió terriblemente en la guerrilla. Fíjate lo que él hizo, ¿no? Es una contradicción. Él buscó darles a Cristo, pero él llevó comida, medicinas, les llevó Biblias, ¿no? Hermano, estuvo ahí para predicarles el evangelio. Y estos hombres, cuando lo ven, lleva el alimento, las Biblias, las medicinas, y le dice uno de los jefes de ellos: mira qué ironía, joven. Por querer ayudarnos caíste en manos del lobo. Ahora vas a morir por tu Dios, te vamos a ayudar a ir con él. Y lo mataron. ¡Qué locura!, ¿no? Intentaba hacer un bien y terminan matándolo, gente a la que él quería ayudar. ¡Qué contradicción, hermanos! Tengo otro testimonio, un pastor en China, hermanos. Él sirvió durante 10 años a una familia. No había más, una familia. Estos aparentemente lo estaban acogiendo, los guió a Cristo, les cuidó, les alimentó, oraba con ellos, cantaban en voz baja por el gobierno comunista, les enseñó todos los días. Fueron bautizados y al final, un día él llega en domingo a su reunión oculta para seguir discipulándoles cuando ellos ya lo esperaban con la policía china. Y lo enjuiciaron y lo llevaron a cárcel 25 años. Después de 10 años de servirlos. Hermano, ¿qué pensarías si tú fueras compañero de esta chica en España? O si fueras compañero de este hombre, hermano, que murió en Colombia. ¿O qué serías si fueras tú compañero de este pastor chino y esto pasa? ¿Perseverarías? ¿Dirías: Cristo nos avisó, debo continuar? Porque pensamos: ¡qué contradicción! Aquellos a quienes se ama y nos amaban, aquellos que servimos, aquellos que dimos alimento, que dimos tiempo, ¿cómo nos van a traicionar de esta forma? El Señor avisó: de todos los hombres, por causa de mi nombre. Estos hermanos conocían las palabras de Cristo. Sobre todo, hermanos, creo que el pastor sin duda conocía, porque se dice de este testimonio que él, cuando fue enviado a la cárcel por cuidar a esta familia 10 años, que consideraba su propia familia, él se fue a predicar a la prisión, hasta morir por predicar dentro de la prisión sin que su condena se cumpliera. No salió a los 25 años, murió antes. Tenía bien las palabras de Cristo. Pienso que esto aplica cuando el Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Y habrá un momento en donde tal vez pidamos solamente: ayúdame a perseverar con confianza. Ayúdame a confiar en tu voluntad, en tu providencia amarga para mí. Ayúdame a ver las cosas, Señor, en lo eterno, no aquí. Ayúdame a poder amar a esta persona. Ayúdame a permanecer callado. Ayúdame a soportar que me digan cobarde o que me digan que tal vez soy un débil. Ayúdame, Señor. Es lo que pides. El Señor lo da. Necesitamos recordar que es una realidad, hermanos. Estamos hablando de diferentes contextos. No estemos esperando ser quemados o crucificados, sino simplemente el desprecio. El oprobio, el vituperio, que es terrible el vituperio, es calumnia, ataques injustos. Hermanos, soportemos en Cristo Jesús. Soportemos. Aunque la gente más amada te abandone. Joven, aunque tu padre te deje, tu madre te den la espalda, tus mejores amigos, gente que tengamos aquí que de pronto no estén contigo, soporta, hermano, soporta. Necesitamos exhortarnos.
recibir la exhortación del Señor por medio de su palabra, esa exhortación de amor. ¿Por qué? Porque Él nos dice eso, como dice el Evangelio de Juan, les digo estas cosas para que cuando sucedan no se sorprendan. Bendito Señor, bendito Salvador, que conoce nuestra mente y nuestra fluctuancia y nos advierte antes de tiempo para perseverar en la comunión verdadera, hermanos, para que no caigamos en tentación de sorprendernos, dudar y apartarnos, o también para que no seamos aquellos que van a herir a los santos, hacerles difícil su caminar, sino servirlos, amarlos y continuar, hermanos, huyendo del orgullo, huyendo de estas posturas pecaminosas que pueden, hermanos, entrar perfectamente bien en todos cuando dice el Señor Jesús, como te dije antes, sino estar dispuestos a sufrir por Cristo, hermanos. Terrible es sufrir, ¿verdad? Pero más terrible es sufrir sin Cristo. Sufrir por Cristo es una gloria. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, antes bien nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? Sí, hermano, porque sabemos el producto de la tribulación. Por eso tenemos que perseverar firmes. Debemos perseverar firmes, hermanos. Firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Debemos exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10, 24 al 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino continuar perseverando, sabiendo que el Señor está obrando. ¿Hasta cuándo va a terminar esto, hermano? Nunca. Hasta que Cristo venga o nos llame uno a uno. La lucha continuará de diferentes formas. Debemos levantar al caído, debemos animarnos en medio de la debilidad, ayudar al enfermo, a la viuda, al necesitado, ayudar, bendecir, perseverar, soportar, hermanos. Debemos acompañarnos en nuestras tribulaciones, abrazar al herido, hermanos, producir cosas que edifiquen al cuerpo de Cristo, ser de ayuda, porque la tarea no es fácil. Dice Noble Sostén, dura es la lucha, difícil la tarea. Debemos orar para que el Espíritu Santo, hermanos, nos dé un corazón sensible al dolor del hermano, que nos enseñe a practicar amor sincero, misericordia, lealtad, amistad piadosa, porque no únicamente leemos el texto, serán aborrecidos por causa de todos, y le decimos al hermano, ni modo, hermano, se está cumpliendo la Escritura, sino lo abrazamos, le ayudamos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y así cumplan la ley de Cristo. Por eso, iglesia, debemos cobrar ánimo, mirar a Cristo. Cristo está obrando, Cristo continúa, Cristo no abandona a su pueblo. Tenemos promesas reales, tenemos promesas firmes, tenemos promesas eternas en Él. Él no falla, hermanos, aunque el mundo mienta, aunque aún el panorama parezca ir absolutamente en contra y parezca que nos va a aplastar, el Señor siempre cumple a sus promesas. Siempre nos acompaña, siempre es refugio, siempre nos guía, siempre, hermanos, estamos cuidados por sus brazos eternos. No hay razón legítima en el creyente para dudar de lo que está diciendo el Señor en su palabra, hermano. Aferrémonos a ella, descansemos en ella, vivamos por ella. Y cuando lleguen los momentos difíciles, no sé si estás en un momento difícil, hermano. No sé si es el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hermanos, en la iglesia alguien, vecinos, personas en el trabajo. El tentador ya ha llegado para que retrocedas, para que no continúes, para que tal vez calles el evangelio porque no entienden, no escuchan, no quieren. Estás siendo cobarde a lo que el Señor te llamó a ser valiente. Continúa, el diablo está incitándote a retroceder porque el tiempo es duro. Hermanos, continuemos. Tal vez fuiste traicionado. Hermano, continúa. Tal vez fuiste calumniado. Hermano, continúa. Tal vez eres vituperado, tal vez vituperada. Continúa. Cualquier otra cosa que pase, continúa. Mantente firme. No te sorprendas del fuego de la prueba. Fue anunciado. Pedro dice en el versículo 12 de su primera epístola, capítulo 4, no se sorprendan del fuego de la prueba. Es fuego de la prueba. Entiende, hermano, fuego de la prueba. La prueba la envía el Señor. El fuego no me gusta, pero la prueba es del Señor. Prueba mi fe. No me debo de sorprender, sino
Aún dar gracias. Gracias, Señor, estás probando a tu hijo, estás probando a tu hija. No nos desconcertemos cuando de pronto esto aparezca. Hermano, no nos desconcertemos cuando la traición aparezca. No, hermanos, el Señor dijo, el padre contra el hijo contra el padre, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, colaboradores. Terrible, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Algunos se van a apartar, algunos van a amar más al mundo, porque seguramente, hermanos, engañados, irán a ver si es mejor. Si son de Cristo, volverán. O tal vez algunos nunca volverán, porque nunca estuvieron firmes y la prueba dio por resultado que no estaban en la fe. Eso es lo que conocemos como apostasía. Incluso algunos llegarán a oponerse en la prueba. Esto duele profundamente, hermanos. Y es algo que debemos cuidar. ¿Tú te has preguntado, hermano, cómo gente que amabas y que tú creías que te amaban de pronto son tus contras? Qué duro, ¿no? Pero ahora, ojo, ¿tú te preguntas cómo es que llegaron a ese punto? ¿Sabes que si nos descuidamos podríamos ser nosotros como ellos? Qué duro, ¿no, hermano? Que aquella persona que sentía tu amor y aquella persona que amabas, de pronto es herida por ti, ofendida por ti, odiada por ti. Qué duro, ¿no, hermanos? El que diga que esté firme, mire que no caiga. Debemos cuidarnos, hermanos. Debemos cuidarnos y mejor esperar pruebas y no ser aquellos que causan oprobio y vituperio y calumnias y odian y celan y contienden y aplastan. No, mejor que venga a nosotros, hermanos, para gozarnos en eso. Y cuando eso pasa, hermanos, no podemos decir que Cristo falló. ¿Sabes qué significa? Que su palabra se está cumpliendo. Y qué bendición, porque esto nos ayuda a no olvidar, escudriñar la Biblia, mirar, hermanos, cómo Cristo es nuestro modelo, nuestra fortaleza, nuestra victoria. ¿Cómo a Cristo le pasó? A mí me lo hicieron, dijo él, a ustedes se los harán. ¿Qué? Rechazo, calumnias, traiciones, acusado falsamente, traicionado, menospreciado, crucificado. No podemos esperar algo mejor, hermanos. No nos va a suceder jamás igual, pero él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me lo hicieron, ¿qué dijo él, hermanos? A ustedes también se los podrán hacer o se los harán. No somos mayores que el Señor. Pero ¿qué pasaba, hermanos, con el Señor? ¿Cuál es mi respuesta ante esto? Es algo que batallamos. Yo, hermanos, conocí la historia de un hombre muy cercano que de pronto fue ofendido, casi escupido por lo que le estaban diciendo en su cara y él permaneció callado. Y un hermano llegó y le dijo, hey, hermano, ¿por qué no respondiste a ese joven que te gritaba? Lo hubieras golpeado con tu puño. Y él respondió con palabra y dijo, ejemplo tenemos a Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué difícil, ¿no, hermano? Perseverar en santidad, y aunque tengas odio adentro y coraje, no des a luz, no saques el puño y golpees, sino mortifiques tu carne y sufras como tonto a los ojos del mundo, como cobarde a los ojos del mundo. ¿Qué, hermano? ¿Qué si la aprobación que quiero es la de Cristo? ¿Qué? Que seas tomado como un miserable, cobarde, débil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién nos importa es Cristo? Y qué privilegio sería padecer como Él, ¿no? En silencio, hermano. En silencio. Y soportar, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Dice Juan 16:33 que Él venció al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen. Yo vencí al mundo, confío, Señor. Tú me darás fortaleza. Sin duda, hermano, sin duda, otra vez, pareceremos cobardes, tontos. No importa, hermanos. Nos espera una corona allá. Victoria asegurada. Nuestra esperanza, hermanos, no está en evitar el sufrimiento, sino en que Cristo ya venció en nuestro lugar, y nuestra actitud en medio del sufrimiento de cualquier tipo es mantenernos imitando a Cristo Jesús, guardar silencio, estar quietos y recordar quién es nuestro Dios. Es lo que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Y mira, hermano, pensaba en el último tiempo que hemos estado pasando y es muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Siempre habrá tres grupos de personas en esto. Siempre, solamente tres, hermanos.
los que se oponen sin dolor, los ofendidos y los que están en medio. Creo que el dolor más profundo es cuando se te infringe sufrimiento por los que están en medio. Y Dios lo sabe, por eso es el mayor castigo para ellos. Y la verdad, Dios nos libre de eso, hermanos. En justicia, en amor justo, con cuidado. No puedo abrazar las tinieblas y la luz al mismo tiempo. No puedo yo, hermano, olvidar que el cuerpo de Cristo es de Cristo, no el cuerpo de una ramera, como dice la Escritura. No puedo estar de acuerdo con las maquinaciones del diablo y la santidad perfecta de Dios. Pero si eso te acontece algún día, guárdate en el Señor. Soporta y recíbelo y guíalo a Cristo. Y de verdad, hermano, aunque no te des cuenta que el Señor ha depositado humildad en ti, disfruta ser bienaventurado por causa de Cristo Jesús. No he escuchado nunca a un hermano que no se profesa humilde, pero que es notorio que es humilde, que diga: hermano, soy bienaventurado ahora mismo porque Cristo me concedió padecer por él. Nunca lo he escuchado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Bienaventurados cuando padecen toda clase de mal contra ustedes. Y bienaventurados cuando eso sea mintiendo, dice también. Bienaventurados cuando los vituperen a causa de mi nombre. Gloria a Dios, hermano. Y tenemos la promesa en Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿recuerdan? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda los Corintios 4, 17 nos recuerda también que hay una gloria eterna para nosotros. Así que, hermano, no únicamente se nos manda a soportar todo y ya, sino se nos manda a soportar todo porque sabemos lo que viene después, infinitamente mayor de lo que ahora podemos batallar. Y también sabemos, hermanos, que la santificación es un proceso por el cual también somos pasados por medio del sufrimiento. Es necesario eso. Tu carácter se fortalece. Aprecias más lo eterno. Valoras más las cosas que Dios te ha dado. Y recordamos, mis amados hermanos, que tenemos un llamado que no tiene vuelta atrás. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso el texto dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es la certeza del premio consumado en la permanencia de Cristo en nosotros, hermanos. Es la prueba de fe más contundente y confiable. Te pregunto, ¿cómo se puede probar tu fe a ti mismo? ¿Cómo puede ser probada tu fe? Si, hermanos, vivimos en un tiempo en donde la gente piensa que tiene a Cristo en su vida porque repitió una oración. Y ellos dicen: ya hice la oración del pecador, tengo fe, soy salvo. No, hermano. No, alguno puede decir: bueno, tengo la verdad, convicción de mi fe por mi arrepentimiento. Sí, pero debemos examinar si su arrepentimiento vino por Cristo y no porque fue descubierto en su pecado. La mejor prueba, según la Biblia, para nuestra fe, ¿cómo está nuestra fe? Es el sufrimiento. Es el sufrimiento. ¿Cómo me comporto en medio de las cosas que vienen en mi vida? ¿Cómo estoy en medio de la prueba? Hermanos, ¿estoy de verdad fundamentado en la Escritura, en Cristo? ¿Estoy fundamentado en el Dios Todopoderoso? ¿Confío? ¿Recuerdo que estoy llamado a pensar en lo eterno, no en lo terrenal? ¿Puedo continuar y hacer lo que Él hizo? ¿Puedo seguir avanzando solo o acompañado, traicionado o amado, enfermo o sano? Voy a continuar. Y si alguno dijera: no, la verdad no, mi fe, yo pienso, no es genuina. Ve a Cristo hoy mismo: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame en mi debilidad. Y el recordar, mis amados hermanos, que vamos a llegar porque Él llegó primero, que Él nos dijo: hey, no se turbe su corazón ni tenga miedo, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy yo entonces a preparar una para ustedes. Si no fuera cierto, no les diría. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso, iglesia, debes permanecer firme hasta el fin. Iglesia, debes cobrar ánimo en tu corazón. No retrocedas, no te detengas, no te enfríes. Si al Señor le ha placido pasarnos por un tiempo de prueba, ¿sabes qué le decimos? Alabado sea el Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y hermano, y si tú no has pasado por eso, si te vienen calumnias, vituperios, traiciones, rechazos, cualquier cosa, mantente firme en Cristo. Aférrate a Cristo por su palabra, por la oración, por la congregación. Aférrate a Cristo.
Porque aquel que te llamó es fiel. Aquel que escribió tu vida, toda tu vida, es fiel. Aquel que te sostiene no va a fallar. Aquel por quien eres aborrecido, es decir, por su nombre eres aborrecido, es tu gozo eterno. Búscalo a Él por sobre todo, para que cuando todo termine y estemos delante de Él, entonces veamos con claridad y digamos, valió la pena estar fieles. Bendito Salvador. Hermano, has visto a nuestro Salvador ahora aquí de frente. Gloria a Dios. Hermanos, es lo que el Señor nos llama en sus advertencias. Permanecer firmes, permanecer juntos, amándonos profundamente, sosteniendo la verdad y avanzar con gozo. No nos detengamos, hermanos, por las cosas que acontecen. Al contrario, avancemos, porque Cristo vive, Cristo reina, hermanos. Y si Cristo viene, nosotros debemos estar con esa esperanza. Cristo viene, Cristo viene. El único que es digno, hermanos, es aquel que lleva toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Verdad? Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, Señor amado, por medio de la Escritura. Sin duda olvidamos, Señor, olvidamos como cuando una muela duele, nuestra cabeza se concentra en el dolor, se distrae, sufre y ya, Señor. Así cuando vienen, Señor, tiempos difíciles, solemos distraernos y olvidar las advertencias. Tu palabra dice que cuando seamos así vituperados, no nos preocupemos. Hay palabra para nosotros, que tu Espíritu va a obrar y va a hablar. Tu palabra dice, Señor, que el hermano puede entregar a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantan contra los padres y aún hasta la muerte lo pueden hacer. Tu palabra dice que habrá aborrecimiento a tu iglesia por causa de tu nombre, Señor. Pero tu palabra dice que el que persevera hasta el fin esté salvo, Señor. Tu palabra dice que cuando somos perseguidos, Señor, nosotros estamos siendo probados en nuestra fidelidad. Y es maravilloso saber, Señor amado, que ese examen no es para aprobar, Señor, y ser aceptados, sino es para que nosotros, amado Señor, notemos cómo están mis pensamientos, mi corazón y mis deseos hacia contigo. Porque somos pecadores y solemos amar lo terrenal, lo temporal. Somos probados, Señor, cómo estás trabajando en nuestra santificación, en nuestra piedad. Cuando alguien nos escupe, Señor, deseamos devolver. Cuando alguien golpea, queremos devolver. Cuando alguien nos calumnia, queremos devolver, Señor, y tú nos detienes. Y qué grato es poder recibir de tu bondad y no actuar como el mundo y soportar y disfrutar y continuar, Señor. Capacita a tu iglesia, Señor, para soportar, aunque el dolor venga de lo profundo, aún de los más cercanos, aún de los que más amamos. Señor, ayúdanos a guardarnos de no ser aquellos, pero soportar como aquellos santos que han soportado y han sufrido por causa de Cristo, manteniéndose en silencio y solamente usando sus bocas para alabarte, Señor. También úsanos para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Solemos ser indiferentes. Solemos, Señor, pensar solo en nosotros mismos. Y no es a lo que tú nos llamas. Nos llamas a ayudarnos, a amonestarnos, a edificarnos, a acompañarnos, a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre. Señor, ayúdame a mí, ayuda a cada hermano a ser no solo esperar recibir, sino dar, Señor amado. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han sido usados, Señor, por el maligno para causar tormento a tu iglesia. Ten misericordia también de aquellos, Señor amado, que al no ver la justicia, están, Señor, neutrales. Ten misericordia de los que están sufriendo hoy en tu iglesia, en el mundo, para que ellos se mantengan, Señor, sujetos a la esperanza que tenemos en esta promesa, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las aflicciones, gracias por las tormentas y los vientos. Señor, por tu gracia estamos edificados sobre la roca. Gracias, amado Señor, porque nos has dado tu palabra. Y si estamos hoy en pie, Señor, tu iglesia en el mundo es solamente por tu poder y por tu misericordia.
porque no es por esta casa, Señor, sino es la roca en el que esta casa, Señor, está arraigada. Gracias te damos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.